Hola a todos, en este video hablaremos sobre el control PID en el modelado del sistema de vuelo de aviones no tripulados. Introducción. La teoría de control ha sido utilizada en los últimos años en vehículos aéreos no tripulados y su uso se ha incrementado día a día debido al gran número de aplicaciones que se les pueden dar. Algunas de estas aplicaciones se enfocan en tareas peligrosas o de gran riesgo, como el monitoreo de zonas catastróficas, localización de víctimas, inspección de infraestructura en lugares de difícil acceso, tareas de vigilancia y fotografía. Asimismo, sin poner en riesgo a la tripulación, para el caso en el que los vuelos enfrenten poca visibilidad o condiciones climáticas adversas. Una parte importante para que estos vehículos aéreos no tripulados puedan ser controlados depende de la obtención del modelo dinámico, el cual permite analizar el sistema y su comportamiento. La obtención de un buen modelo dinámico es sobre todo importante en el caso de robots aéreos, en donde el riesgo de daño es muy elevado. Aún así, la caída es de tan solo pocos metros, dado que el sistema puede recibir grandes daños físicos. Para el estudio de este sistema, se hará un estudio de dinámica desacoplada de sus tres movimientos, los cuales serían de guiñada, alabeo y de altura, respectivamente. Modelo del avión. Para modelar el avión, se considera el sistema como un cuerpo rígido, omitiendo cualquier estructura flexible de este. La Tierra se considera como plana, dado que las distancias a recorrer son insignificantes para la curvatura terrestre. Se considera el avión como un sistema inercial, por lo que se pueden aplicar las leyes de movimiento de Newton. Empecemos explicando las ecuaciones de la dinámica longitudinal. Este modelo permite analizar el movimiento hacia el frente de un avión, particularmente el control de altitud. Está modelado con estas 5 ecuaciones, donde las variables que están involucradas son B, la magnitud de la velocidad del avión; alfa, describe el ángulo de ataque; gamma, representa el ángulo de trayectoria de vuelo; θ, denota el ángulo de cabeceo; Q es la componente de la velocidad angular, en la dirección del eje perpendicular al cuerpo del avión. T es la fuerza de empuje del motor. H es la altura del avión. Y sigma representa la desviación del elevador. Podemos observarlo en el diagrama, cómo se representan estas fuerzas involucradas en el plano. Los efectos aerodinámicos en el avión son obtenidos por L, la fuerza de elevación; D, la fuerza de oposición al movimiento de arrastre; M, el momento de cabeceo que actúa en el avión; M minúscula denota la masa total del avión; G, que es la constante gravitacional; y Y es la componente en el eje de las Y de la matriz de inercias. Ahora vamos a observar una animación de este movimiento. Continuando con las ecuaciones de movimiento, explicaremos las de la dinámica lateral, que serían el movimiento de guiñada y de movimiento de alabeo. El movimiento de guiñada está modelado por estas 4 ecuaciones, y las variables que están involucradas serían: Phi representa el ángulo de guiñada; sigma r es la desviación del estabilizado; C sub y phi y C sub y sigma r son coeficientes aerodinámicos ligados al ángulo de guiñada y a la desviación del estabilizador respectivamente. R denota la velocidad angular en guiñada, tomando como referencia el centro de gravedad. N es el momento aplicado en guiñada. Y ZZ representa la inercia en el eje
de las zetas. En el diagrama podemos observar cómo se diagraman estas fuerzas y la dirección de sus componentes. Continuando, B sub x es la velocidad del avión en el eje longitudinal x, B sub y es la velocidad en el eje lateral y, F sub x es la fuerza del empuje en el eje longitudinal y F sub y sería la componente de la fuerza lateral resultante en el eje y. Continuando con la parte de la dinámica lateral, el próximo movimiento que se explicará será el movimiento de aleveo. El movimiento de aleveo es el que está representado por esta animación. La aeronave en este caso se mueve con un alerón a través de su eje vertical. Las ecuaciones que se utilizan para describir la dinámica lateral son las que se muestran en pantalla, donde P es la componente de la velocidad angular en aleveo que toma como referencia su centro de gravedad. L es el momento que se aplica en aleveo. Y XX es la inercia en el eje X y Φ representa el ángulo de aleveo. En el gráfico podemos observar cuáles son las representaciones de los ángulos, notando la parte geométrica de la aeronave en la que se asume simetría en los alerones del avión. Sobre el eje W está la componente de la velocidad P en el movimiento de aleveo. Ahora vamos a explicar los controladores P y D y el controlador PD que se utiliza para este modelo. Los controladores, el controlador PD utiliza solamente hasta el término derivativo, no utiliza el término integral, y el controlador PID en cambio utiliza tanto los términos derivativos como los términos integrales. Para el caso de esta aeronave se define un error EDT en el tiempo como una diferencia entre la altura deseada del avión y la altura real que obtiene. Esta diferencia es la que se va a utilizar como referencia para aplicar el control. Por lo tanto, se utiliza la altura como variable para controlar. La señal del control PID que se utiliza está representada por la ecuación número 23 con UDT igual a esa expresión donde Kp, Ki y Kb vienen a ser los coeficientes del control del PID, con Ki como el coeficiente de control integral y Kb el coeficiente de control derivativo. La señal de PD omite solamente el término derivativo que representa la ecuación 24. El movimiento en guiñada, aplicado el control PID y PD, se define el error como la diferencia de los ángulos de guiñada. Bueno, en la animación podemos ver este ángulo de inclinación, donde phi de d sería el ángulo deseado y phi de t se obtiene cuando se integra la ecuación de la guiñada que se había mostrado anteriormente. Las señales de control PID y PD se muestran en pantalla. Recordando de nuevo, el PID utiliza el término integral a diferencia del control PD, utilizando estas mismas ecuaciones. El control PID para el movimiento en aleveo utiliza como variable de control el ángulo de aleveo, donde phi de d sería el ángulo de aleveo deseado y phi de t el que se obtiene cuando se integra la ecuación del movimiento de aleveo. Igualmente sigue el mismo principio del ángulo anterior de guiñada.
En la investigación se generan ciertos resultados para la simulación tras la aplicación del control. A continuación se muestran algunas gráficas de las simulaciones. Aquí en este caso aplican diferentes tipos de control para ver cuál es el control que obtiene los mejores resultados en la respuesta transitoria. Para este caso aquí hay una lista, el control PD, PID, control por backstepping, difuso y la línea de referencia que es el valor deseado. En este caso solamente estudiamos el control PID y el control PD por ser similar, pero aquí se puede apreciar por lo menos en la gráfica de representación del control para el movimiento a la altura, con una altura máxima deseada de 10, se puede observar que el PID, que es el más marcado, llega a la respuesta transitoria sin error. Sin embargo, el backstepping y el difuso también llegan un poco antes, con un salto un poco más pequeño. El control PID tiene un salto un poco grande, un par al inicio. En la simulación del movimiento de altura, con respecto a la inercia en la fuerza, también se puede observar el mismo patrón de conducta, sin embargo el PID llega a la respuesta transitoria sin error. La simulación del movimiento de guiñada, también podemos observar el control PID llega a la respuesta transitoria sin error. El control difuso llega un poco antes en cuanto a respuesta de tiempo, ya que el control PID va llegando aproximadamente en el segundo 8.5. El resultado de la simulación del movimiento de guiñada, que también lo podemos observar acá, el control difuso tiene una curvatura un poco, es como el controlador un poco más apropiado para este tipo de movimiento. La simulación de aleveo, el control PID nuevamente también llega al valor deseado del ángulo en la respuesta transitoria. Y aquí podemos ver la simulación del movimiento del aleveo. Hay un pico considerable en el PID. Como conclusiones, para el modelo se puede apreciar que el control PID es bastante efectivo para el control de estas aeronaves no tripuladas. Se puede llegar a la respuesta transitoria sin errores. Sin embargo, en algunas ocasiones tarda un poco más de tiempo en llegar y tiene algunos picos o saltos o pares al inicio de la respuesta. Por lo cual hay otros controladores como el PD o controladores de otro tipo como el backstep o el difuso que se pueden aplicar. Sin embargo, el control PID se puede aplicar para todas las variables de control, tanto los ángulos de aleveo, guiñada y la altura referencial. Y hay otros controladores como el difuso que no se pueden aplicar para los ángulos. Entonces, de manera general, tiene un buen rendimiento y es una buena opción de control para este sistema. Gracias por su atención.